Amigos, sean bienvenidos a tu canal de automatización y robótica. Te habla el ingeniero José de Jesús, especialista en automatización y robótica. Entremos con confianza al mundo de la automatización, porque no hay cosa difícil sino mal explicada. Este video no es solo informativo. Su objetivo principal es transmitir el conocimiento. Para ello se desarrollan técnicas metodológicas y planificación educativa para facilitar el proceso cognitivo de aprendizaje. Eso amerita horas de trabajo y esfuerzo personal, por lo que te pido me apoyes dándome un like, suscribiéndote a mi canal y compartiendo este video. Bienvenidos nuevamente, hoy con la segunda entrega de cómo es el funcionamiento, programación, instalación y comunicación de un transmisor. Comencemos recapitulando los conceptos que abordamos en la primera entrega. Definimos que un transmisor es un instrumento que recibe una señal proporcionada por el sensor o captador primario y la transforma en una señal normalizada apta para ser transmitida a cierta distancia hacia otros instrumentos. También expusimos que en muchos casos el captador primario y el transmisor forman parte de un mismo equipo. Asimismo, estudiamos las diferentes señales de transmisión, las señales eléctricas, electrónicas, analógicas, las señales digitales y las señales neumáticas. En torno a las señales digitales definimos lo que representa la resolución de entrada y el error como consecuencia de la cantidad de bits usados para la cuantificación de entrada, por lo cual te recomendamos veas esta primera entrega. Entremos pues al estudio de las señales eléctricas, electrónicas, analógicas. Las más comunes son las de intensidad de 4 a 20 mA y las de 0 a 20 mA, y las de tensión de 1 a 5 voltios DC o de 0 a 10 voltios DC. Las señales de tensión presentan la desventaja de las caídas de tensión en el conductor producto de la resistencia eléctrica del mismo, que introduce errores en la transmisión. Las señales de intensidad de 4 a 20 mA presentan algunas ventajas. Entre ellas tenemos, por ser una señal en corriente continua, no son afectadas por interferencia de otras señales. Por tener un cero vivo igual a 4 mA, es decir, el valor mínimo del rango de transmisión es 4 mA. Esto permite detectar un corte accidental del hilo que anula la salida, la lleva a cero. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme a instalar un transmisor en un lazo de monitoreo o control con salida en miliamperes? Yo no contaba con mi astucia. Ya te tengo una respuesta, Chapulín. La instalación de un transmisor con salida de intensidad, siendo la más común de 4 a 20 mA, en un lazo de monitoreo o control con otros instrumentos, tales como registradores, controladores, indicadores, relés, es algo muy simple. Existen dos formas comunes de hacer. La primera, denominada alimentación por lazo, en dos hilos, donde se conecta el transmisor en serie con dos cables con los demás instrumentos y una fuente de poder en corriente continua. De esta manera, el transmisor actúa como una carga eléctrica, regulando la corriente del circuito, actuando como una resistencia variable. Vamos rápidamente a otro ejemplo de instalación de transmisores con salida en miliamperes y alimentación por lazo. Para ello seleccionaremos en el diagrama de tuberías e instrumentos un lazo de control
Procedemos a localizar la información técnica de cada instrumento, la cual debe estar disponible en archivos físicos o virtuales. El primer instrumento es el elemento primario de temperatura codificado con el número 015 y según la información disponible es una sonda termoresistente PT100, de la cual estaremos tratando en videos posteriores. Segundo, nos encontramos con un transmisor de temperatura para montaje en cabezal, configurable para señales de termoresistencias, termocuplas y señales en milivoltios, con salida de señal en rango de 4 a 20 mA de corriente continua. Después tenemos un controlador modular con entrada de 4 a 20 mA y salida de señal de control PID en rango también de 4 a 20 mA. Finalmente tenemos un convertidor de señal tipo IP, eléctrico neumático, que recibe una señal de 4 a 20 mA de corriente continua y la transforma linealmente en una señal neumática de 3 a 15 PSI que va a actuar sobre la válvula o elemento final de control. Vamos pues a comenzar a armar el circuito conectando el sensor RTT PT100 con el transmisor en su cabezal. Normalmente este tipo de transmisor trae incorporado un diagrama de instalación para los diferentes sensores. Veamos este diagrama. Se observa en el diagrama de conexiones los puntos de instalación del sensor PT100 en 3 hilos. También los puntos de conexión para un sensor tipo termocupla. Y finalmente observamos el circuito en serie cuyos elementos son la fuente de tensión en corriente continua, el transmisor y una carga que podría ser un indicador, un registrador, un PLC o un controlador modular. Se conecta eléctricamente el sensor y el transmisor y ambos se instalan en el cabezal soporte que a su vez va conectado al proceso. Ahora vamos a conectar el transmisor con la fuente y el controlador. Si observamos el panel de conexiones del controlador modular localizado en la parte posterior del equipo, nos percatamos que la entrada de señal dice tensión de 1 a 5 voltios DC. ¿Por qué es esto? Porque normalmente así opera el controlador, con entradas en voltios DC. Ciertamente, por el circuito circula una corriente de 4 a 20 mA de corriente continua y la resistencia entre los dos bornes de entrada del controlador de 250 ohmios produce una caída de tensión de 1 voltio cuando el amperaje es de 4 mA y de 5 voltios cuando el amperaje sea de 20 mA. Así, se hace variar linealmente la escala de intensidad de 4 a 20 mA a tensión de 1 a 5 voltios DC. Vamos ahora a armar el circuito eléctrico de control, es decir, el circuito formado por el controlador y el convertidor de señal IP. En este caso, el controlador actúa como fuente de poder y el convertidor como carga. Como podemos observar, en este caso, la señal de control varía en un rango de 4 a 20 mA que se transforma linealmente en el convertidor en una señal neumática en un rango de 3 a 15 PSI. Finalmente tenemos los dos circuitos eléctricos correspondientes al lazo de control de temperatura en estudio. Un circuito integrado por el sensor, transmisor, fuente y controlador en serie. Y un circuito compuesto por el controlador y el convertidor de señal, donde el controlador actúa como fuente y el convertidor como carga.
También se observa el circuito neumático compuesto por una alimentación de aire de instrumentación en 30 psi, el convertidor de señal, las válvulas de control de actuador neumático y las tuberías que los unen. Cabe destacar que unos equipos se ubican a nivel campo, tales como sensor, transmisor, convertidor y válvula, y otros a nivel panel o tablero, como el controlador y la fuente. Ambos grupos están separados físicamente por una distancia. Por eso allí se presenta una regleta de conexión para campo y una regleta de conexión para tablero. Conexión del transmisor en 4 hilos, también denominado autoalimentado. En este caso, el transmisor actúa como fuente de poder y la resistencia ubicada en las bornes del controlador como carga. Como ya vimos, el controlador normalmente está equipado para recibir señales de voltaje. Por esta razón se debe colocar una resistencia de precisión entre sus terminales de entrada para convertir la señal de 420 en un voltaje de 1 a 5 voltios. También esto depende del tipo de controlador, del modelo. Hay modelos que vienen para otro rango de voltajes, entonces tendrías que colocar la resistencia adecuada. Hasta aquí, amigos, esta segunda entrega, y pronto estaremos trayendo la tercera, donde estaremos configurando el transmisor en sus parámetros de operación. También te mostraremos cómo calibrarlo y cómo calcular una señal de transmisión. No te lo pierdas.